Bueno, después de unos preocupantes percances en la salud, pues seguimos con este tema jurídico y empezamos con la reducción al absurdo de estos modelos de argumentación. Y vamos al diálogo llamado Gorgias. El testimonio ante la juventud y la madurez de Platón. Y ahí pues planteamos una hipótesis, que es lo que yo siempre he pedido o creo pues que estamos equivocados, todos no. Entonces a mí el jurídico me contesta, como decía en videos anteriores, me imagino sin lo más importante para un abogado, sin tener los hechos y sin tener las pruebas. ¿Por qué no tenía los hechos? Porque la respuesta es banal, porque me dice, no hemos observado o no hemos investigado lo que usted plantea. Entonces esa fue su valoración jurídica para el tema mío. Pero obvio que él no podía hacer ese tipo de valoraciones y menos responder, porque las pruebas las tengo yo. ¿Sí? Las pruebas las tiene Gustavo Ramírez. ¿Sí? Y una cosa es ser hostil enviando un documento o un correo, y otra, que ese documento sirva como una valoración para los profesores de la universidad para contestarme una carta de esa forma, ¿sí? Porque las pruebas las tengo yo, ellos no las tienen, ¿sí? Las pruebas me llegaron a mí, el pago lo realicé yo, ¿sí? La información toda la tengo yo, ellos no tienen eso. Entonces por eso sostengo y mantengo mi tesis. Entonces esa valoración jurídica que hizo ese asesor jurídico, basado en los testimonios aparentes de los profesores, el coordinador, la directora del carga del programa y la jurado y el tutor, son falsos. O sea, otro delito, sin necesidad de uno ser abogado. Y aquí vamos. Entonces nosotros encontramos que, yo decía que la mayéutica se basaba en la interrogación y la refutación para llegar a la verdad. El abogado debe formular preguntas precisas, indagar en las definiciones, las premisas y las inconsistencias de la argumentación del contrario. Entonces, esa argumentación del jurídico, esa argumentación del tutor, esa argumentación del jurado, esa argumentación de la directora encargada es falsa. Tiene muchas inconsistencias, tanto las definiciones, las premisas y todo. Parecen no abogados. Parece un economista como yo. ¿Ah? Y sigo con la insistencia del habeas data. Y esto está tan complejo que yo en un video decía que aparecía un correo, ¿sí?, compartido a una persona que nada tiene que ver con esto. Y ahí vamos, ¿sí? Entonces hay unas inconsistencias en la argumentación, tanto en la respuesta
en las valoraciones jurídicas que ellos hicieron. Y esto es tenaz, ¿sí? Porque ellos creían o partían que tenían la razón, ¿sí? Entonces yo desconfío de la certeza de ellos, porque tienen muchos cuestionamientos, las presunciones y los lugares comunes que son allá internamente dentro de la universidad para poder ellos llegar al conocimiento profundo de las pruebas que yo digo tener. Ni siquiera se dio a la tarea, como cualquier abogado, investigar cuáles eran las pruebas que yo tenía para aportar. Solo me contestó y me dijo, usted no se gradúa, usted es culpable y usted, como si fuera un juez, ya no es su tarea. ¿Mm? Ellos de pronto conocen la ley, pero hay muchas normas jurídicas que parece que no interpretan. ¿Ah? O me contestaron así por el hecho de yo no soy abogado, y ahí viene el error. ¿Mm? Y ese silencio administrativo, eso también es una negligencia interna de la universidad. ¿Ah? Negligencia. ¿Mm? Actuaron con negligencia por el desconocimiento o porque ellos creían que yo desconocía muchas cosas de la ley. La lógica formal. Construyeron un argumento deductivo y unos silogismos sin tener las pruebas que yo decía tener. Y me castigaron aristotélicamente de forma hostil. Entonces yo puedo sentar aquí, abro comillas, un ejemplo que el hijo de la decana sí puede contestar y hablar de forma hostil, interrogar de forma hostil, pero uno no puede enviar una carta al departamento y menos a la rectoría de la universidad de forma hostil. Entonces, ¿cómo es que es el derecho para ello? ¿De un solo lado? No. Entonces, ¿cuál es la valoración que ellos tienen para desestimar lo que yo estoy diciendo? ¿Mm? O sea, ellos llegaron a una conclusión irrefutable. Y yo por eso digo, eso es un complot. Eso no es así, pues que. ¿Ah? Por mi forma hostil de enviar una carta pidiendo que me contestaran un trabajo. ¿Mm? Entonces, que digan o hagan un listado de las personas que en Colombia jurídicamente pueden hablar de forma hostil o qué colombianos podemos escribir o decir las cosas de forma hostil, porque eso es un modelo de pensamiento o de argumentación que se llama el aristotélico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la estrategia? Buscar debilitar el testimonio mío, demostrar que yo no era fiable por unas cartas que envié diciendo que el otro era un pendejo y un lambón. Es mi realidad, es mi naturaleza racional, lo que yo veo. Porque mal profesor sigue. ¿Ah? Entonces reconocer unos hechos que yo viví dentro del aula de clase, pues, ¿ah? Es malo. Y fuera eso, pues, la solapa. Pero el hijo de la, sí, sí, sí puede. ¿Mm? Y aquí todos ellos dicen que son la verdad. O sea, pero la verdad de ellos, que quieren que nosotros les reconozcamos su verdad y la verdad mía. Y aquí me la tienen que reconocer jurídicamente los tribunales o los jueces. ¿Cómo así? Yo acá estoy hablando pendejada. Hay unos delitos que se consideraron allá y hay que investigar y el otro no investigó y solo me contestó. Hizo una valoración jurídica mandándome unos artículos, unos decretos chimpos que no le sirve a nadie. Y de forma hostil le contesté, porque hacer su trabajo, usted tiene que investigar, porque usted como yo pago, yo hago parte de la universidad también y como estudiante me tiene que dar la potestad o el privilegio de yo presentar mis pruebas, pero ni eso, porque así son.
Entonces aquí tiene que haber una responsabilidad. Imagina la valoración jurídica subjetiva. Para los que no entienden, la valoración jurídica subjetiva son aquellas que se basan en la opinión personal del juego del tribunal. ¿Ah? Pero que acá las utilizaron como si fueran jueces o fueran un tribunal. Y ellos ni jueces son ni tribunales. Y sigo insistiendo, el tipo es mal profesor. Entonces, ¿cuál fue el hecho objetivo para decir ellos que yo cometí el error? ¿Cuáles fueron los hechos objetivos que ellos tienen para decir que las pruebas que yo tengo no existen? Y tan existen que si son tan inteligentes y tan buenos, después de que yo coloqué la denuncia ante el tribunal ese de los abogados o esos magistrados, ¿por qué aparecieron acá en mi casa? De forma peligrosa. ¿Qué buscaban? ¿O para qué me buscan? Aquí estamos en la ley. Y yo cuando entré allá, estudiaba y me preparaba. ¿Sí? Pero bueno, se les reconoce, las valoraciones jurídicas subjetivas son inevitables en el derecho, cometieron un error, ya que no todas las situaciones jurídicas pueden ser previstas por la ley. Y me imagino que se les escapó porque ellos parten de la premisa o el argumento de que yo no soy abogado. Enviémosle esto que él no entiende eso. Pero me puse a leerlo y sí entendí. Porque muchas de las leyes o jurisdicciones en materia de educación son ambiguas e incompletas, tienen vacío. Pero aquí pues los jueces tienen que tener un margen de discrecionalidad. Porque todavía hoy me siguen buscando, yo no sé para qué. Yo fui allá por un diploma. ¿Sí? Y miren dónde va esto. Porque son los putas. Por eso yo he dicho, digan en Colombia quiénes pueden utilizar el método de argumentación aristotélico y sacan la lista. ¿Sí? ¿Cuáles pueden utilizar para poderse defender las valoraciones jurídicas subjetivas? ¿Y quiénes no? ¿Sí? Porque esto así es muy complicado. Entonces encontramos otra, argumentación deductiva, parte de las premisas generales para llegar a una conclusión específica. Se basa en la lógica formal y silogismo, un estilo de argumentación muy utilizado en el derecho civil. Argumentación inductiva, ya hablamos de esta parte de casos particulares para llegar a una conclusión general. Se basa en la experiencia y la observación, y estos ni experimentaron ni observaron, solo me condenaron a decirme no, no y no. Es un estilo de argumentación muy utilizado en el derecho penal. Argumentación analógica, compara un caso con otro similar para llegar a una conclusión. Argumentación fortiori, se basa en la idea de que si algo es válido para un caso más fuerte, también lo es para un caso más débil. Se utiliza para reforzar un argumento. Argumentación a contrario, se basa en la idea de que si algo no está expresamente permitido, entonces está prohibido. Ejemplo, la ley no prohíbe conducir un vehículo sin licencia. Conclusión, ¿está permitido conducir un vehículo sin licencia? En la práctica, un jurista suele utilizar una combinación de estos dos estilos de argumentación para defender sus posiciones. La elección del estilo de argumentación depende de las características del caso concreto, de los objetivos del jurista y el público al que se dirige. El sistema jurídico de los Estados Unidos o el sistema de jurado de conciencia en los Estados Unidos, los abogados utilizan una variedad de estilos de argumentación para persuadir al jurado de su posición. Acá ni siquiera para persuadir, acá persiguieron, se metieron aparentemente con mi habeas data,
me bloquearon el correo, ya no podía escribir yo allá rectoría, imagínense, rebotaba y menos, o sea, me echaron. ¿Ah? Entonces miremos, entonces en Estados Unidos hay una vaina que llama la argumentación, porque allá hay jurados de conciencia, argumentación emocional. Este estilo apela a las emociones del jurado como compasión, la ira y el miedo. Se utiliza para crear una conexión emocional con el jurado y para que se identifique con las causas del abogado. Entonces esto querían utilizar conmigo el jurídico Luis Alfonso Gómez, ¿sí? Está la coordinadora, la directora del programa. Entonces la ira y el miedo, me querían meter miedo. ¿Ah? Deje eso así. Ya perdió. No, señor. Un abogado defensor en un caso de asesinato podría utilizar la argumentación emocional para describir el dolor y el sufrimiento de la familia de la víctima. 2. Argumentación lógica dentro del sistema de jurado de conciencia en los Estados Unidos que utilizan los abogados. El 2 es la argumentación lógica. Este estilo se basa en la lógica y la razón para presentar un argumento convincente. Se utiliza para presentar hechos y pruebas de manera clara y ordenada. Yo tengo los hechos y las pruebas. Ellos no tienen ni los hechos ni las pruebas, pues me dicen que no y los tengo yo. ¿Mm? Entonces, un abogado en un caso de robo podría utilizar la documentación lógica para presentar las pruebas que demuestran la culpabilidad del acusado. Un abogado fiscal. Argumentación narrativa, pero en el jurado de conciencia allá en Estados Unidos. El estilo cuenta una historia para presentar el caso al abogado. ¿Mm? El estilo cuenta una historia para presentar el caso del abogado. Se utiliza para conectar con el jurado a nivel emocional y para que recuerden los hechos del caso. ¿Mm? Argumentación por analogía. En Estados Unidos, este estilo compara el caso actual con un caso similar que ya ha sido decidido. Se utiliza para mostrar al jurado cómo se debería decidir en el caso actual. Por lo que vemos es que aquí hay muchos abogados que no saben, no manejan esto. Ejemplo, un abogado fiscal en un caso de asesinato podría utilizar la argumentación por analogía para comparar el caso actual con un caso similar en el que el acusado fue declarado culpable. Argumentación ad hominem. Este estilo ataca al carácter o la credibilidad del oponente. Es lo que ellos hacen. ¿Sí ven? Y yo no lo puedo hacer. O sea, cuando no son hostiles, mi querido pues litigante penalista, él es hostil. ¿Sí? Y hay veces le gusta atacar, y ustedes lo escuchan en la W, lo escuchan en Blue Radio, en Caracol, en vivo, con ese programa, con ese caso pues de Hyundai, y él ataca el carácter y la credibilidad del oponente. Y cuando Gustavo Ramírez ataca, porque ellos en este momento, como eso ya se volvieron mis oponentes, entonces me toca atacarlo y me toca su carácter y su credibilidad. Y para mí, la credibilidad jurídica pues no la tienen porque me están contestando, hicieron una valoración jurídica sin tener las pruebas y los hechos. Y yo los tengo. Y entonces, ¿cuál es el derecho? Pues en sí mismo, o sea, yo soy juez y parte. Como la otra que dice, no, cualquiera que vaya al SECO y haga una investigación en periodista, esto qué huevo nada. O como que ya mi mamá salió el mejor penalista. No, manito. O que el otro diga que necesita saber economía para manejar o matemática para ser director de planeación, y así vamos. Y al tío lo financió, güey, entre comillas, todos estos bandidos y parte y novedad. ¿Qué derecho es este? Entonces, argumentación ad hominem se utiliza para
desacreditar al oponente y para restar valor a su argumento. Y yo es que no lo puedo hacer. La carta, yo le estoy restando valor a su argumento. Porque, ¿qué? O sea, ¿qué decía en la carta, gente? Hágame un favor usted como coordinador, hable con el tutor que me diga que tengo que hacer el trabajo. 3 meses, 2 meses, 6 meses. Y nada. ¿Mm? Y después aparentemente se confabulan y me montan esta película por unas cartas hostiles. Pero el hijo de la decana sí puede ser hostil, argumentando y preguntando, contéstame. Y acá ataca el carácter y la credibilidad del oponente. Eso es lo que le enseñan a uno. ¿Mm? Así no estemos ejerciendo el derecho americano, pero allá dicen derecho comparado. Y que la Unión es los Roma. Te dan una vaina de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el derecho de los Estados Unidos con el colombiano, que no veo ninguna copada porque esto es terrible. Con razón tanta gente en la cárcel. ¿Ah? Hueputa. Y entonces uno se pone a investigar y lee, investiga. Pero a ellos no les sirve de nada porque son, no les digo que estaban al lado de Sócrates y Aristóteles escribiendo esto. ¿Ah? Entonces ellos sí pueden y yo no. Manito, usted puede ver. El abogado defensor en un caso de droga podría utilizar la argumentación ad hominem para atacar la credibilidad del testigo principal de la fiscalía, que es un drogadicto. Es importante destacar que no existe un único estilo de argumentación que sea el mejor en todos los casos, pero que hay, y lo que yo hice es así. Contésteme como hacía el hijo de la decana, me contesta, sí, ahí está, lo presentó Daniel Coronel. Y se salió, estaba hostil, ¿sí me entienden? ¡Guau! O sea, yo soy el mejor penalista y todo lo dice. Porque estaba atacando el carácter y la credibilidad de la esposa que está allá con esta. Él sí, los demás no. Oiga, necesito, hijo de puta, que me contesten, o sea, porque ya, y vea, y ahí vamos, y este es el video, el primer video, porque vamos a hablar ahora de economía, a salir pues de ahí de unas dudas y unos temas económicos. Y recuerden, Gustavo Ramírez Orozco, el Gueto Ar, Tao.